Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida desde el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, en específico al encuentro de diálogos en el apartado de interpretación del patrimonio cultural ferrocarrilero y específicamente a la cuarta reunión de museos ferrocarrileros. Hoy tendremos 3 presentaciones de centros culturales y museos ferrocarrileros de la República, que también pertenecen a lo que estamos relanzando, que es la red de espacios culturales y museos ferrocarrileros. Sin decir más, le doy la bienvenida a la maestra Javiera Costa. Javiera, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Le doy la bienvenida también al maestro José Francisco Palacios. José. Hola, muy buenas tardes. Y a la licenciada Gabriela Serrano y Alberto Paz, del Centro Cultural González Gallo. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Hola, es un honor estar aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Ahora pasaré a leer la semblanza de nuestra primera presentación, que es Javiera Costa. Ella nació en San Luis Potosí el 15 de mayo de 1982. Tiene profesión en diseño gráfico con maestría en administración pública. Fue nombrada en 2009 directora general del Museo Francisco Cosío, museo dedicado al arte del siglo XVI al siglo XX, concluyendo su gestión en el 2018, permaneciendo en el puesto 9 años, donde desarrolló aptitudes y aprendió mucho de gestión cultural, abriendo un espacio consagrado para el disfrute de toda la sociedad. En el 2018 fue nombrada directora general del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, donde actualmente continúa laborando y realizando gestión cultural en pro de la conservación y difusión del patrimonio ferroviario. En la gestión realizada en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, ha trabajado un modelo de interculturalidad, buscando ante todo la difusión y preservación del patrimonio ferroviario. A su llegada del museo, le dio continuidad al proyecto de Vagón de la Ciencia, siendo la encargada de ejecutar el proyecto en su totalidad y de exponerlo ante el Congreso del CONACYT, así como de llevar a cabo la inauguración del mismo, la operación y la función. Ante la situación actual generada por la pandemia del COVID-19, estructuró un programa digital denominado Estación en Casa, en el cual a través de 8 secciones que comprende, se continúa trabajando a favor del patrimonio cultural ferroviario por medio de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Es una semblanza corta para alguien que ha trabajado tanto para la cultura en San Luis Potosí y bueno, eso es por cuestiones de tiempo, pero Javiera, bienvenida, muchas gracias por participar y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Es un honor estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio. Vamos a empezar a ver la presentación para irnos rapidito, porque si no, no dejamos tiempo para los compañeros y creo que todos tenemos muchas cosas buenas que decir. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Y vamos a comenzar viendo un video que es la introducción del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Y lo vamos a estar viendo. Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, San Luis Potosí. El Museo del Ferrocarril Jesús García Corona se inauguró el 12 de agosto de 2009 como parte de la red de museos que protegen, difunden y conservan el patrimonio cultural ferroviario. Se vincula directamente con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos a través de la Secretaría de Cultura y el Centro Nacional para la Prevención del Patrimonio Cultural Ferroviario de Puebla.
Con la creación de este espacio cultural se hace un homenaje al héroe ferrocarrilero Jesús García Corona, maquinista mexicano, que entregó su vida para salvar a un poblado del estado de Sonora, conduciendo un tren en llamas que al final explotó en las afueras del poblado llamado Nacosari el 7 de noviembre de 1907, conocido como el héroe de Nacosari. Nuestra misión: fortalecer la cultura nacional y fomentar la cultura popular a través del conocimiento de uno de los medios de comunicación más importantes en el desarrollo económico, político y social del país, así como su evolución e impacto en la vida nacional, regional y local, mediante el estudio, divulgación, exposición y conservación del patrimonio ferroviario. Visión: aprovechar la infraestructura que nos brinda el edificio que lo alberga para, en base a sus dimensiones y características que lo hacen único en el país, a la tradición ferroviaria potosina, a su ubicación en el centro de la República, cruce de caminos y punto estratégico de las rutas de transporte, consolidar al museo como el más importante centro de divulgación, documentación y conocimiento del ferrocarril. Objetivos: investigar, conservar, resguardar, exhibir y promover la herencia histórica, cultural, artística y tecnológica generada por los ferrocarriles mexicanos a lo largo de más de 100 años. Estamos ubicados en Avenida Chicosén, número 0, Colonia Centro, frente a la Alameda Juan Sarabia. Museo de sitio, in situ. Perteneció a Ferrocarriles Nacionales de México de 1942 a 1996, convirtiéndose en un símbolo de identidad cultural para los potosinos por la gran tradición ferrocarrilera que han compartido desde 1888, año en el que se festejó la llegada del ferrocarril a la ciudad con la Compañía Estadounidense del Ferrocarril Nacional Mexicano, un año después con el Central Mexicano, antes de su unificación en 1920, que duró hasta 1996, cuando desaparecen los ferrocarriles nacionales mexicanos junto con el transporte de pasajeros en el país. Arquitectura, estilo y diseño. El edificio en el que hoy nos encontramos fungió como estación terminal que daba servicio mixto, carga y pasajeros, mejor conocida como la Estación Monasterio o Nueva Estación, perteneciente a la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano a partir del año de 1943 hasta 1996. Por su diseño, es considerado un claro ejemplo de las obras arquitectónicas modernas del siglo XX, una de las más importantes de San Luis Potosí, construida en una época de desarrollo cultural del país en búsqueda de una identidad nacional, bajo una influencia del movimiento Art Deco, de sencilla expresión arquitectónica, funcionalista y de movilidad. Este edificio fue debidamente proyectado en marzo de 1936 por su autor, el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio. En el vestíbulo cuenta con 2 murales. Hola Javiera, creo que se trabó la presentación, el video. Bueno, Javiera, en lo que recuperamos la presentación y tu señal para que el público... Ah, se salió Javiera, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, son cosas que pasan en el mundo virtual del Zoom. Ahorita que venga Javiera, retomamos su presentación. Estaba muy bien el video, la verdad. Voy a dar paso entonces a la presentación de Alberto Paz. Voy a pasar a leer la semblanza de la licenciada Gabriela. 2 segundos yo también. Ella es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y gestora y promotora cultural por oficio y convicción. Su formación en el ámbito de la promoción de la cultura y las artes inició en el año 2002. Continuó su actividad en el tema como colaboradora en el periódico público del estado de Jalisco. Posteriormente forma su propia empresa de gestión cultural que se llama Deliberadamente. En el año 2012
Gabriela Serrano es nombrada titular de la Dirección de Cultura de Zapopan, Jalisco, con la cual se consolida su capacidad de dirección y acción para obtener resultados contundentes en el desarrollo cultural de este gran municipio de más de 1.300.000 habitantes. Desde enero del 2020 funge como directora del Centro Cultural González Gallo, el cual tiene su sede en la antigua estación del tren en Chapala, Jalisco, siguiendo la ruta marcada por la Secretaría de Cultura de Jalisco de concebir la cultura como un eje transversal de desarrollo del tejido social en Jalisco. El Centro Cultural González Gallo busca la manera de encontrar las estrategias precisas para lograr difundir, promover y fomentar las artes en toda la población, rescatar los elementos culturales propios de la región y sobre todo lo que representa... Toño. Sí, mira, tú conéctate con la misma clave, Toño, estás al aire. Perdón. Perdón, disculpen. Bueno, el Centro Cultural busca rescatar, preservar y difundir la memoria histórica de la cultura ferroviaria, que aunque en términos temporales se desarrolló durante un lapso relativamente corto, el impacto social, económico y cultural fue de gran relevancia para la región debido a la llegada del ferrocarril a la entonces nombrada Villa del Chapala. Esta es la semblanza de la maestra Gabriela, y les voy a comentar, bueno, un colaborador de Gabriela es Alberto Paz, también ha sido un colaborador muy activo en lo que estamos tratando de relanzar, que es la red de espacios y museos ferrocarrileros. Alberto, bienvenido. Alberto nace en la Ciudad de México, radica en Guadalajara desde 1982, estudió ingeniería en computación en la UAG y diseño gráfico técnico. Trabajó en el periódico El Informador de la Ciudad de Guadalajara, así como en despachos de preprensa y agencias de publicidad. Además, también incursionó en el arte digital, logrando varias exposiciones en la ciudad, el Museo Nacional de Tequila. Desde 1995 trabajó con pintores locales y museos de Guadalajara. Con el artista Cornelio García inició su trabajo en la gestión cultural. En el 2018, con la Secretaría de Cultura, formó la exposición para celebrar el centenario del nacimiento de Juan José Arriola en el Palacio de Gobierno. Actualmente es estudiante de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara y ahorita está trabajando como colaborador en el Centro Cultural González Gallo. A ambos les doy la bienvenida. Más que decir, Gabriela, te cedemos la palabra. Hay que poner el micrófono. ¿Listo? ¿Ya se escucha? Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, quiero agradecer y felicitar a Rodrigo, a todo su equipo y a todos los que han participado en este maravilloso congreso. Creo que es un honor, no creo, estoy segura, es un honor participar y ser parte de esto. Ha sido muy, muy rico en sus ponencias. Y bueno, les platico un poquito sobre el Centro Cultural González Gallo, que es la vieja estación de tren en Chapala, Jalisco. El Centro Cultural fue inaugurado en abril de 1920, construido por el arquitecto Guillermo de Alba. Su vida como estación de tren fue muy, muy chiquita, lo que nos platicaba ahorita Rodrigo. Resulta que se inundó porque subió muchísimo el nivel del agua por lluvias y dejó de ser estación de tren. Toda la parte histórica nos la va a platicar Alberto Paz. Cultural. Su objetivo es consolidar el Centro Cultural como que sea una visita obligada a turistas y locales y, ¿por qué no?, un referente cultural a nivel nacional. Cedo la palabra a Alberto Páez y luego sigo con ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gaby, muchísimas gracias. Rodrigo, gracias por el equipo y gracias a la maestra Teresa. Inicio. Bueno, como decía Gaby, el Centro Cultural González Gallo está fundado sobre la antigua estación de trenes de Chapala, perdón. La estación fue una historia un poco complicada. Se construyó ya en un periodo tardío para la infraestructura ferroviaria. Fue construida por Guillermo de Alba, un importante arquitecto tapatío que estudió en Chicago, y a diferencia de otros arquitectos que estudiaban en París, él quiso traer una arquitectura más moderna a
Chapala y a Jalisco. Él nació en 1874 y murió en 1935. Aquí podemos ver una foto desde el lago. Anoche, entre sueños, reflexioné que creo que esta estación es la única que está junto a un cuerpo de agua cercano, o sea, es decir, pegado a un cuerpo de agua, y tiene dos vistas, la vista que le llamamos a la playa y la vista hacia lo que era la vía férrea. Aquí tenemos la ruta que se trazó desde 1920 y eran de Guadalajara a Chapala 61 kilómetros, y aquí están las paradas que tenía. Y bueno, en el contexto histórico, Guillermo de Alba, su primera obra arquitectónica fue precisamente un hotel que se llamaba Arzápalo, que actualmente es la presidencia municipal de Chapala, y el hotel fue inaugurado en 1898. Para estas fechas, Chapala era verdaderamente un paraíso, lo sigue siendo, pero imagínense en aquel entonces lo que representaba el lago y su flora y fauna. Entonces, en Chapala es donde Guillermo de Alba inicia su carrera arquitectónica, inaugura el hotel en 1898 y construye otras fincas como el Hotel Palmera, Villa Niza, Villa Tlalocan, su propia casa que se llama Mi Pullman, y también construye muchísimas casas en Guadalajara de gran importancia histórica. Todos estos inmuebles están registrados en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta es una pequeña cronología de lo que significó el tren en el tiempo para Jalisco y unido a la vida de Guillermo. La, la estación de ferroviaria de Guadalajara se inauguró en 1885, un 15 de mayo, y curiosamente la de Chapala es muchísimo más bonita. La estación de trenes de Guadalajara la perdimos. Después, en 1898, como les comenté, se inauguró el hotel y se ingresa la primera solicitud a vía gubernamental para tener una estación de trenes en Chapala. En 1904, el gobernador Miguel Ahumada también insistió ante el Congreso y no logró nada. En 1909, el tema de ya tener una estación en Chapala era verdaderamente una pregunta muy amplia en la población, y en la revista El Mundo Ilustrado ya había artículos que comentaban que cómo era posible que Chapala no tuviese una estación. Pero en 1910, al igual, llega la revolución y todo México se detiene, ¿no? Después hay un gran promotor de un apellido muy extraño que nos cuesta trabajo pronunciar al principio, noruego, Paul Christian Cheknan. Fue el primer gestor económico y fue de estas personas que estaban verdaderamente enamoradas del lago. Y él venía de Noruega, de un pueblo que se llama Kristiansund, y que también está junto a un pueblo de agua, digo, a un cuerpo de agua, y estaba enamorado de Chapala. Y junto a Guillermo de Alba, pugnan por construir la estación de trenes. En 1913, el gobernador de Jalisco, José López Portillo y Rojas, establece el contrato para la construcción. En marzo, el gobernador Manuel M. Diegues, el segundo contrato. Hasta diciembre, el contrato es autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se le otorga la concesión a la Compañía de Fomento de Chapala. Y también este año, en 1917, inicia la construcción de la estación. Finalmente, el 8 de abril, y a marchas forzadas, Guillermo de Alba incluso casi no duerme, se inaugura la estación por el presidente municipal de Chapala, que es Salvador Ulloa. Y bueno, desgraciadamente la vida útil de la estación fue muy breve porque, al igual que otras estaciones en México y el mundo, el uso del automóvil ya era inminente, y además en Chapala hubo unos temporales de lluvias
increíbles. Si alguien no ha visitado Jalisco, aquí llueve, pero con ganas. Y entonces la estación siempre estaba inundada, las corridas no eran regulares y, insisto, el uso del autobús y del automóvil ya hacían más viable que la gente se trasladara en auto. Además, en 1926, el gobernador Jesús González Gallo, por quien no lleva la estación, el nombre de la estación, construyó la carretera Guadalajara-Chapala. Posteriormente, la estación cae en un abandono y en un desuso de 80 años. Es increíble. Y bueno, yo estoy muy contento que el inmueble no haya sido demolido. Estuvo ocupado por familias de paracaidistas, se incendió, fue saqueado, la madera. De hecho, el reloj que estaba en el óculo lo perdimos, no tenemos reloj. Y entonces el Consejo Nacional adopta una obra de arte capítulo Jalisco, inicia la restauración, perdonen la basura, y crean un patronato muy fuerte y los trabajos de restauración inician en 1996 y duran 10 años estos trabajos. Fue una labor a cargo de Patricia Ursúa. Y bueno, aquí tienen los planos donde podemos ver los levantamientos hacia la playa, hacia las vías. En el transcurso de la investigación de maestría, yo documento el inmueble ante el INVAL, tenemos el registro del INVAL, y el Adopte una obra de arte trabaja en 19 estados de la República. Y les dejo a Gaby para que nos lea los objetivos. Gracias. Déjenme. Y bueno, como les decía al inicio, nuestro objetivo es consolidar la cultura como un referente en materia de gestión y desarrollo cultural comunitario. La estación de tren ha sido un vínculo arquitectónico, cultural y social entre el pasado y el presente en la comunidad de Chapala. La estación, desde su inauguración en 1920, ha formado parte de la memoria colectiva chapalense, cosa que nos da muchísimo gusto, mucho orgullo, y creemos que es importantísimo trabajar en ese tema, en el tema de la memoria colectiva, porque como hemos platicado y lo hemos visto en algunas de las ponencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar en este congreso, si nosotros no hacemos algo, hay un montón de generaciones abajo de nosotros que no tienen idea qué es el tren. No les tocó vivir la experiencia, no les tocó, pues simplemente no les tocó vivir la experiencia y les podemos platicar, pero nada como haberla vivido. Pues creo que otra razón importantísima de todo este trabajo que están haciendo ustedes es esa, hacer lo que tengamos que hacer para que no se pierda la memoria colectiva. Bueno, también tenemos un museo de sitio, es un pequeño espacio montado con objetos que nos remiten a la vida ferroviaria, con objetos de principio de siglos. Tenemos es una pequeña sala de sitio. Y bueno, les voy a platicar cuál fue nuestra primera actividad que tuvimos en el museo desde que tomé yo el cargo. Y fue muy linda la experiencia porque decidí invitar a los maestros de la plástica locales. Chapala tiene como característica una cantidad de artistas maravillosos. Estos maestros, y les nombramos maestros porque son personas que ya tienen una trayectoria importantísima, muchos reconocidos a nivel nacional e internacional. Y para nosotros era muy importante hacer un homenaje a estos pintores locales. La inauguración, como se ve en esa foto, fue un éxito, en el sentido de que verdaderamente la gente de Chapala estaba muy contenta de compartir con nosotros el homenaje a estos maravillosos maestros. Fueron 13 artistas. La exposición estuvo de marzo a junio. Desgraciadamente nosotros la inauguración la tuvimos el 8 de marzo, si no me equivoco. Y perdón, el 4 de marzo, pero para el 8 de marzo ya nos habían encerrado, nos cayó el bicho.
Entonces, pues tuvimos que empezar a hacer todo el trabajo virtual, porque desgraciadamente ya no pudimos visitar la exposición. Pero bueno, fue una maravillosa exposición. Después de eso, nosotros estábamos en marzo, desde febrero-marzo, estábamos planeando hacer un gran festejo porque el Centro Cultural Vieja Estación de Tren de Chapala estaba por cumplir 100 años en abril. Teníamos planeado más de 20 actividades maravillosas para festejar a la estación. Y bueno, pues por la misma situación del bichito nos tuvimos que encerrar y tuvimos que idear inmediatamente cómo hacíamos el festejo virtualmente hablando. En ese momento se acercan a mí, Beto, a presentarme este proyecto de 100 del tren, que era una campaña, que es una campaña hermosísima, y a mí me pareció que era totalmente ad hoc para hacerlo virtualmente y que fuera parte de nuestro festejo. Lo que hicimos fue, en primer lugar, invitamos a personas a participar con video desde sus casas, felicitando o platicando su experiencia sobre la estación de tren. Fue algo maravilloso porque tuvimos artistas. La participación de los artistas de Jalisco y de la ciudad de Guadalajara fue impresionante. Logramos más de 100 videos, entonces todo iba muy ad hoc con 100 del tren, 100 videos, y realmente la participación y el alcance que tuvimos por medio de los videos definitivamente rebasó nuestras expectativas. Finalmente, perdón. Ya estás otra vez con el micrófono. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, finalmente tuvimos un acompañamiento en el festejo precioso. Y bueno, también hicimos algunas otras actividades como conciertos, pero finalmente todo fue virtual. Esta campaña yo felicito muchísimo a los integrantes de la Maestría de Gestión Cultural, que de hecho ahora ya la hicieron con 100 del tren de Mérida. Y ha sido una experiencia interesante el buscar cómo llevar a cabo las actividades, cómo hacer que sigamos viviendo en el arte y la cultura desde el tema virtual, ¿no? Entonces es un gran reto. A mí personalmente lo que me entristece un poquito es que todavía tenemos a muchos seres humanos y personas en este país que no tienen acceso a estos medios. Pero bueno, finalmente creo que es lo que nos toca vivir y lo estamos haciendo entre errores y aciertos. Hemos logrado cosas muy interesantes. Después de esto, por el mismo encierro y el bicho que no nos permite seguir haciendo, yo estuve ideando cómo hacerle para seguir haciendo, culturalmente hablando. Y finalmente se nos ocurrió hacer otra exposición también con artistas locales. Les invitamos a 23 jóvenes artistas emergentes de la Ribera de Chapala, con diversas técnicas como óleo, acrílico, grabado, acuarela, textil y esculturas cartoneras. Me pareció que era un segmento muy adecuado para hacerlo virtualmente, porque los chicos se la pasan en las maquinitas, se la pasan en los computadores y aparte son unos expertos en el tema virtual. Les encantó la idea y ideamos una dinámica que fue muy interesante. En primer lugar, bueno, hicimos la curaduría de la obra. Los chicos estaban muy entusiasmados. Tuvimos varias reuniones en Zoom para ir planeando cómo íbamos a hacer esta exposición. Finalmente se llegó el día y estuvo un poco dramático el tema porque ante una sala vacía y cuidando todos los protocolos de seguridad por el COVID, decidimos citar a los chicos cada 15 minutos.
Ellos solitos llegaban al centro cultural, nunca se topaban con más personas, más que con nosotros y un camarógrafo que estaba haciendo un registro en video de toda la exposición. Llegaban al centro cultural, se sentaban en un set muy lindo que les teníamos preparado, se les hacía una entrevista, nos platicaban de ellos mismos y sobre sus obras, y después ellos solitos iban y colgaban su obra. Eso a mí me pareció muy dramático, pero muy interesante. También un poco triste, porque finalmente esa fue nuestra inauguración y finalmente fue una sala vacía con un artista cada uno colgando su propia pieza. Pero por otro lado, la apuesta un poquito era a que se convirtiera en un modelo de ir aprendiendo, cómo ir aprendiendo a hacer desde esta nueva realidad que yo le llamo realidad paralela, cómo seguir haciendo, cómo seguir llegando a la gente, cómo, pues esto, cómo seguir haciendo. Más les platico. No sé, Beto, si tú tienes algo más que añadir. Tenemos un video que les vamos a presentar al final de nuestra presentación. Hemos tenido muy poquito tiempo de participar. Ahorita ya podemos visitar Realidad Paralela en presencial. Y bueno, traemos muchísimos planes. En noviembre inauguramos otra exposición maravillosa, que por el momento no les puedo platicar de qué trata, pero seguramente se van a enterar. Y espero que el bicho nos permita seguir haciendo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Gaby. Pues yo estoy muy contento participando con la maestría y con Gaby y con todo este aspecto ferroviario que yo no me imaginaba que fuese tan amplísimo. Muchas gracias a todos y pues les vamos a presentar un video. Y a mí me gustó llegar a esta conclusión en la parte académica de esta frase, que los pueblos de México antes tenían una estación de trenes, eran regidos por dos sonidos: el silbato del tren anunciando el nuevo viaje y la campana de la iglesia llamando a misa. Aún resuenan estos sonidos y este patrimonio ferroviario intangible. Es increíble que niños que nunca han tomado el tren aún lo dibujan en sus cuadernos. Muchas gracias por todo y les pasamos el video. ¿Vas a pasar el video ahorita o al ratito? Acompáñanos en este recorrido guiado por el Centro Cultural González Gallo en el marco de su centenario desde la comodidad de tu hogar. El Centro Cultural está ubicado en la antigua estación de ferrocarril de Chapala, edificio que fue inaugurado el 8 de abril de 1920 con la llegada del primer ferrocarril. El 28 de marzo del 2006 fue creado el Centro Cultural Licenciado J. Jesús González Gallo, actualmente administrado por la Secretaría de Cultura de Jalisco y sede de diferentes eventos culturales y artísticos en la Ribera de Chapala. Actualmente se encuentra la exhibición Maestros de la Plástica. Esta muestra pictórica recibe a 11 pintores destacados de la Ribera de Chapala, que comenzaron su trayectoria hace más de 50 años y hoy forman parte de la historia del arte y la cultura de este municipio. Las obras plasman desde escenas costumbristas hasta el abstraccionismo, ejemplificando el amplio panorama cultural de la región. La producción plástica de Chapala se ha transformado con el tiempo hasta lograr propuestas sólidas y categóricas. En la actualidad, existe un catálogo de la oferta plástica de la ciudad que contempla diferentes estilos, disciplinas y técnicas y supera la cantidad de 100 artistas. Gran parte de los expositores tuvieron sus inicios en el programa de arte para niños de Neil James, quien fundó el Centro de Arte de Ajijic a las orillas del lago de Chapala.
Este centro de arte no solo era para pinturas al óleo sobre lienzo, sino que también estaba dedicado al crecimiento cultural de las bellas artes, lo que a su vez propició los populares festivales de Chapala. Aquí termina nuestro recorrido. Te invitamos a quedarte en casa y seguir disfrutando de los contenidos del Botiquín Cultural Jalisco. Muchas gracias, Alberto, Gabriela, qué buen trabajo, qué bonito espacio, y coincido contigo, Gabriela, de que, o sea, está increíble todo lo que estamos tratando de hacer en este momento de poca proximidad social, pero nada es como una exposición llena, ¿no? Y insisto, aceptemos la realidad por el momento, pero yo aspiro a que volvamos a tener exposiciones y contacto con la gente, con los gestores culturales, con los artistas, en fin. Espero que no nos acostumbremos a esto y de repente ya todo sea así, pero por el momento hay que seguir dándole, ¿no? Exacto. Te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a todos. Bueno, como nuestra compañera Javiera tuvo problemas con la red, voy a presentar ahorita a José Francisco Palacio Espinosa. Él es maestro en intervención e innovación educativa por la UPN, diplomado y becario en Historia de México por el Colegio del Estado de Hidalgo, profesor de preparatoria y catedrático de universidad por 20 años. Fue funcionario público ocupando cargos como director de archivo municipal, director de cultura y recientemente director de museos del municipio de Tulancingo. Ha participado en radio, así como articulistas en diarios locales, gestor cultural de hace más de más de 10 proyectos diversos como galerías y festivales culturales. Y bueno, es un placer tenerte aquí con todo el trabajo que has hecho en Tulancingo. Y pues bienvenido, José, por favor, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto y un placer. Muchísimas gracias y felicidades, desde luego, Rodrigo, a todo el equipo que está detrás ahorita, Toño Hapkin, etcétera, la maestra Peri. Desde luego, un gusto conocer estos espacios. La verdad es que no me imaginaba la estación de Chapala, excelente espacio. Y bueno, nos quedamos con ganas de seguir escuchando sobre el otro proyecto de San Luis Potosí, que en breve yo creo que vamos a tomarlo. Y pues a mí me gusta, yo les voy a presentar, más bien les voy a hablar de un pequeño museo, un museo en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo solamente existen 2 museos ferrocarrileros como tal, el Centro Cultural del Ferrocarril en Pachuca y el Museo del Ferrocarril en Tulancingo. Entonces, vamos a presentarles, es una pequeñita y sencilla presentación, muy sencilla en el sentido porque ya no somos director, ya no estamos trabajando en el municipio, y por lo tanto, pues por respeto al municipio no podemos usar el material oficial del municipio, ¿no? Pero entonces por eso vamos a arrancar la presentación, si nos apoyan, del Museo del Ferrocarril de Tulancingo. Les comento, para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes porque exactamente hace 4 años, no sé si podrían arrancar la presentación de diapositivas. Hace 4 años precisamente, en un encuentro nacional de museos ferrocarrileros, que fue el tercer encuentro, presentamos precisamente este proyecto del Museo del Ferrocarril. Lo estábamos empezando y 4 años después, la verdad es un gusto estar aquí nuevamente porque ahora vamos a presentar el proyecto terminado, ¿no? El proyecto tal y como lo dejamos después de 4 años de trabajo, que fue precisamente mi gestión como director en los museos de Tulancingo, que son 4 espacios. Es el Museo del Ferrocarril, el Museo Gabriel Mancera, que es un museo de historia, el Museo del Santo y recientemente el Museo de Huapalcalco, que es un museo arqueológico, ¿no? Pero nos vamos a enfocar a este Museo del Ferrocarril. Voy a dar un poquito de datos. Ahí vemos una fotografía precisamente de principios del siglo pasado del Museo del Ferrocarril. Toda esta área, o toda una gran área del Museo del Ferrocarril, donde se encuentran estos espacios, pertenece precisamente en su momento originalmente a la compañía de Ferrocarril Hidalgo, que Gabriel Mancera
trajo precisamente con intenciones para incorporar las vías férreas en todo lo que es el estado de Hidalgo hacia Pachuca, Tulancingo, y la intención de hacer una ruta hacia Tuxpan que nunca prosperó. Y hubo 3 estaciones en la ciudad, muy pequeñas, pero hubo 3 estaciones en la ciudad. Esta es la última, precisamente, y este fue lo que se va a generar el Museo del Ferrocarril en Tulancingo, que en 1993, pues, deja prácticamente de circular el ferrocarril para pasajeros, y hasta en 1997 es cuando el ferrocarril ya prácticamente ya no tiene ninguna ruta por lo que es el Valle de Tulancingo. De la estación de Tulancingo se podía partir a pueblos como Apulco, Ferrería de Apulco, en el estado de Hidalgo, Honey, Puebla, que fue fundada precisamente por los ingleses Richard Honey, por la familia Beristain también en Puebla, es decir, era un ramal de lo que era la estación de Tulancingo. Y para 1999, el espacio que llevaba 2 años de estar abandonado, la iniciativa ciudadana, presididos por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, la Dirección Nacional de Conservación del Patrimonio Ferroviario, la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el municipio de Tulancingo, el gobierno del Estado de Hidalgo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, exferrocarrileros, ciudadanos, todo el mundo se suma precisamente para generar en su momento el primer museo de la ciudad. Y la verdad fue un museo muy eufórico, llamó mucho la atención y la gente participó. Sin embargo, este espacio, desafortunadamente, conforme va avanzando los años, el espacio fue paulatinamente olvidado. Si avanzamos a la siguiente, el espacio fue abandonado, y estamos hablando que para el 2016, cuando llegamos nosotros a esta área, prácticamente el Museo del Ferrocarril tenía muy pocos visitantes, el espacio estaba abandonado, a pesar de que el municipio de Tulancingo, desde que en 1999 se empiezan a rescatar los espacios del ferrocarril y se empiezan a intervenir y hacer diferentes propuestas como parque, andadores, ciclopistas, etcétera. Finalmente el espacio no terminaba siendo apropiado por los ciudadanos. Entonces nosotros presentamos un proyecto en el 2016, era un proyecto de 4 años precisamente, que era el Coral de Tulancingo. Un área de lo que es la ciudad de Tulancingo, el proyecto fue construido a las orillas. Hay que tomar en cuenta que la ciudad fue creada en el siglo XVI, cuando se encomiendan las diferentes tierras de los indígenas, repúblicas de indios, a los españoles, pues nace el pueblo de Blancos, que va a ser la ciudad de Tulancingo, y con el tiempo la ciudad va a ir creciendo, y en ese momento a las orillas de la ciudad se va a consolidar este complejo ferroviario. Ahí vemos alguna serie de colores, y lo que tratamos ahí de delimitar es que las líneas naranja, lo que podemos apreciar ahí es todo lo que actualmente está a cargo del municipio, lo que es el patrimonio ferroviario. Toda esta extensión de ferrocarriles en su momento se donaron para escuelas, hay escuelas secundarias, hay primarias, se donaron también para los exferrocarrileros, porque nacieron las colonias ferrocarrileras primera y segunda sección. Entonces también se donaron terrenos para lo que fue el seminario mayor, para algunas vialidades, y entonces lo que podemos ver adentro de las líneas naranjas es lo que hoy conocemos como el área ferrocarrilera, y lo que el proyecto Corredor Cultural intentaba precisamente, o intentamos, y afortunadamente con muy buenos logros, hemos consolidado. La idea es que esto se siga trabajando, que el Corredor Cultural se siga trabajando. Nosotros partimos bajo una idea. El Museo del Ferrocarril, el Museo del Santo, el Museo Gabriel Mancera, que podemos ver ahí, hay unas figuras en color azul, algunos cuerpos geométricos en color azul, son las dependencias públicas a las que pertenece el municipio. En todo el corredor cultural se encuentran varias dependencias, como el archivo municipal, la instancia de la mujer, el parque recreativo El Caracol para niños, el parque geriátrico de Gabriel Mancera, Gabriel Vargas, la Cineteca Municipal, que es un proyecto privado, pero más bien un proyecto ciudadano, y el patio de maniobras, los corredores, etcétera. En todos estos espacios se generó precisamente infraestructura, y nosotros partimos a la idea de tratar de hilvanar todos estos espacios. Es decir, no nos centramos en un solo museo, sino quisimos hacer que todo el área ferrocarrilera fuera un solo museo. Todo el espacio, el antiguo patrimonio ferroviario en Tulancingo, se convirtiera en un gran museo, porque entre estos espacios todavía tenemos un vagón de pasajeros, tenemos
un vagón de carga, tenemos un cabús, tenemos todavía pedazos de vía, tenemos todavía los andadores donde corría la vía, en los patios de maniobra también, actualmente es como una plazoleta, etcétera. Es decir, se ha potencializado todos sus espacios. Pasamos a la siguiente. Y bueno, pues finalmente a nosotros nos tocó la fortuna de que el año pasado nosotros cumpliéramos el 20 aniversario como museo. Allí está, es un museo pequeñito de 1917, a pesar de que en 1893 llega el ferrocarril de Tulancingo, pero les decía que había tres estaciones. Una es el Museo Gabriel Mancera, la otra estación es la Cineteca y esta tercera es el Museo del Ferrocarril. Aunque curioso, las dos estaciones anteriores son más antiguas. La primera que se recupera y la que se va a hacer el Museo del Ferrocarril va a ser la última, la de 1917. Y el año pasado precisamente festejamos el 20 aniversario, donde nos hicieron el favor de acompañarnos gente del Museo Nacional de los Ferrocarriles, sobre todo la maestra Pérez. Pasamos a la siguiente. Y bueno, lo que yo quiero es hablarles del museo, sí, pero también quiero hablarles del proyecto que se hizo para rescatar, para renovar y para intervenir en el museo. El museo, cuando nosotros llegamos, hicimos un diagnóstico, así como ven, esa es la entrada del museo, así lucía la recepción del museo. Con el tiempo, el museo perdió discurso museográfico, no tenía un discurso. Desde 1999 que se elaboró el museo, no había habido una renovación museográfica. El museo no ofrecía servicios educativos a las personas, no ofrecía servicios de guías. Simplemente las personas solo entraban, caminaban por el museo y los que el personal que trabajaba allí, pues solamente lo que hacía era comentarles, narrarles leyendas, etcétera. Es decir, no había una capacitación hacia lo que eran los auxiliares o los trabajadores en los museos, ¿no? No sabíamos cuántas piezas teníamos, de qué dónde databan, cuáles eran, y tenemos una asistencia de 15,000 visitantes al año. Podemos decirlo, para un museo tan pequeñito es muchísima gente, pero Tulancingo es una ciudad que ya rebasa los 180,000 habitantes y es una ciudad con mucha dinámica comercial, es el paso hacia Tuxpan. Hay una gran cantidad de movimiento de comercio y de personas de Tuxpan, Huauchinango, Puebla, hacia lo que es la Ciudad de México. Es decir, es una ciudad muy dinámica y tener un museo de 15,000 visitas al año realmente era muy, muy baja la asistencia. Y pues obviamente encontramos que faltaba, no había difusión del espacio y tampoco había actividades ni otro tipo de ofertas. Entonces, nosotros decidimos generar el proyecto de intervención e innovación del Museo del Ferrocarril, que repito, nosotros lo que generamos fue el proyecto de corredor cultural y después a cada museo le dimos un propio proyecto. Y luego a los espacios públicos, es decir, a los andadores y corredores, también les generamos sus propios proyectos, porque la idea era precisamente que todo el patrimonio ferroviario de Tulancingo se convirtiera en un gran museo. Es decir, los museos como ejes articuladores del espacio público, lo que queremos era que el museo se convirtiera en un detonante del espacio público y el espacio público también estuviera íntimamente ligado con el museo y que tú estuvieras caminando por el corredor cultural, sintieras el pasado ferroviario, pero también disfrutaras de áreas verdes, de una caminata, de arte y de una gran cantidad de actividades. Entonces, trabajamos en diferentes proyectos. Para el Museo del Ferrocarril le generamos un nuevo trabajo curatorial, un nuevo guión museográfico, hicimos capacitación al personal, los capacitamos para que tuvieran la capacidad, para que pudieran ser mediadores en los museos. Y como nosotros en Tulancingo tenemos todavía población otomí, población que habla ñujú o ñañú, entonces decidimos también capacitar al personal para que pudiéramos dar atención también a la comunidad indígena de Tulancingo, que es amplia, y también decidimos hacer un museo incluyente. Por lo tanto, también se capacitó en lenguaje de señas, en el idioma inglés, y ya tenemos también células en código braille, ¿no? O así desarrollamos células e información en código braille. Lo que hicimos fue también modernizar la institución, porque teníamos problemas en un bajo presupuesto, no había unos adecuados manuales de organización y procedimiento, no había una idea muy bien de cómo trabajar en un museo. Es decir, ya sabemos, conservación, difusión, educación, lo que son los pilares de cualquier espacio museográfico, ¿no? Y generamos una serie de actividades de cómo empezar a llamar a la gente. O sea, ya habíamos intervenido en el museo, ya habíamos renovado la museografía del espacio y todo, pero había que entonces generar visitas a los museos.
Y entonces implementamos en ese momento un proyecto que se llamaba, bueno, un pequeño programa que se llamó Recorridos Culturales para Escuelas. Y nos pusimos en contacto con todas las escuelas para que estas visitaran lo que es el patrimonio ferroviario y en actividades visitaran los 3 museos de lo que es el área ferrocarrilera y los espacios públicos, y entonces generábamos y hacíamos que los niños estuvieran un día completo en todo el corredor cultural, en actividades en los 3 museos y actividades afuera en el espacio público, ¿no? Y finalmente, pues, nuestro objetivo también era generar un espacio incluyente. De hecho, el Museo del Ferrocarril es el primer espacio cultural incluyente en el estado de Hidalgo. Pasamos a la siguiente. Dentro del proyecto de intervención, nosotros, aparte, si nos damos a la siguiente, por favor. Nosotros, aparte de dedicarnos al museo en lo que es el quehacer diario de un museo, de conservar, generar exposiciones, visitas guiadas, servicios educativos, etcétera, nosotros también decidimos trabajar en los museos como espacios vivos, como espacios de dinamismo, de encuentro, espacios que también fueran usados. Entonces, a la par de en ese proyecto de intervención e innovación del Museo del Ferrocarril, y específicamente hablando de él, lo que hicimos fue, aparte de nuestros tradicionales programas de exposiciones temporales, difundimos nuestras colecciones, pero también nos vinculamos con espacios culturales como la vinculación directa con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, espacios públicos como la Cineteca de Tulancingo. También generamos programas permanentes de actividades y tenemos una cartelera cultural mensual con actividades mensuales en las cuales iban desde conferencias, conciertos, por ejemplo aquí estamos viendo, nosotros participamos en el Encuentro Internacional de Narradores Orales que se celebra en el estado de Hidalgo y nosotros hacemos una sede junto con Pachuca para precisamente darle cabida a narradores de Latinoamérica y de España, ¿no? Y de Portugal. También algo que estábamos muy conscientes es que teníamos que trabajar con el ciudadano. Los museos no pueden ser solos, los museos no pueden ser dirigidos desde la cabeza de un director o desde la cabeza de los museógrafos, sino también los museos tienen que ser retroalimentados y construidos con la ciudadanía, con quienes nos visitan. Nosotros no íbamos porque nos visitaran una sola vez, sino que nos visitaran varias veces y que por varias finalidades. Entonces decidimos trabajar con colectivos de ciudadanos. Piloteamos colectivos de ciudadanos y nos vinculamos con colectivos de ciudadanos para que trabajaran con nosotros y se apropiaran de los espacios. También hicimos que el museo se vinculara con su entorno, con la comunidad, es decir, que el museo también fuera nuevamente una parte activa de la comunidad, así como ese furor de los exferrocarrileros cuando mostraron mucho gusto para inaugurar el museo y que se habían desarticulado del museo. Buscamos que nuevamente a exferrocarrileros, escuelas, ciudadanía, artistas se vincularan nuevamente con este espacio. Y lo que hicimos también, un trabajo constante, fue una autoevaluación y una evaluación por parte del ciudadano. Consultamos constantemente al ciudadano, al visitante, y esto en verdad enriqueció y articuló muchísimo la vida diaria de nuestro espacio, porque finalmente es un museo muy pequeñito, insisto. Pasamos a la siguiente. Entonces, pues les muestro así grandes rasgos, con más detalles, qué es lo que estuvimos haciendo, cómo estuvimos trabajando. Entonces, insisto, trabajamos en una museografía, renovamos la museografía. El museo cuenta con 5 salas de exposición permanente, en donde tratamos precisamente de vincular la historia del ferrocarril, la importancia del ferrocarril a nivel internacional y nacional, pero también la importancia del ferrocarril en el Valle de Tulancingo, el impacto del ferrocarril en el Valle de Tulancingo. Con lo que teníamos, con una colección de piezas de objetos antiguos que la gente donó, algunas que fueron en su momento también donadas por el Museo Nacional de Ferrocarriles, y este dinamismo que se generó propició que más gente se acercara al museo y decidiera donar, ¿no? Incluso, no les va a gustar a los amigos de San Luis Potosí, pero un ex ferrocarrilero de San Luis Potosí llegó y donó cosas a Tulancingo y que le daba mucho gusto donar, ¿no? Y eso es parte de lo interesante de cómo gente no nada más de Tulancingo también se articulaba en torno al museo. Entonces generamos una museografía con un nuevo guión en las 5 salas, con información tanto en inglés, en ñujú, en español y en braille, así también como para atender a públicos en lenguaje de señas. Avanzamos a la siguiente. Y para abundar un poco más en las actividades permanentes,
nosotros precisamente lo que hacíamos, buscábamos, nuestro espacio es muy pequeño, pero eso no significaba que no hiciéramos actividades al interior del museo, como vimos en una imagen atrás, pero esta que están viendo del lado izquierdo es precisamente el patio de maniobras. Ahí, precisamente, entre el Museo del Ferrocarril y ese edificio que ven al fondo con tejado rojo, es el Museo del Santo. Entonces, lo que generamos precisamente es articular a los museos en el espacio público, usar los espacios públicos, que el museo se salga de los espacios públicos. Y bueno, ahí fue un Día del Niño. Esa actividad que ustedes ven ahí fue un Día del Niño, con conciertos y actividades que precisamente ofrecimos a lo largo de todo el día. Y nuestras actividades permanentes, así como exposiciones en colaboración con el Museo Nacional de Ferrocarriles. Por ejemplo, esa exposición que nos prestó el Museo Nacional de Ferrocarriles y que tuvimos ahí con nosotros en una sala de exposiciones temporales que tenemos en el museo, y que, lo digo por el trabajo constante con los colectivos de ciudadanos, un grupo de jóvenes aficionados a las matemáticas y a las ciencias nos pidieron el espacio de exposiciones temporales que ustedes ven ahí para que ellos generaran su museo de las matemáticas, y nosotros trabajamos precisamente con ellos. Avanzamos hasta la siguiente. Ahí es lo que les digo, ¿no? Lo que decidimos hacer es también vincularnos con la ciudadanía, que el museo, una forma de valorar el museo era que en este espacio que yo voy y aprendo, en el cual yo voy y conozco cosas nuevas o conozco un pasado que ya se fue de mi ciudad, que ya no está con mi ciudad. Lo que nosotros enfocamos, la museografía, un poco parte de las actividades, un poco la museografía en algunas salas, fue que nos interesaban los niños. La idea del anterior museo, antes cuando nosotros entramos, el museo era prácticamente para los adultos. Los adultos entraban y tenían remembranzas. No es que significa que nos quisiéramos olvidar de los adultos. Mantuvimos esta idea y esa reminiscencia en donde los adultos sintieran ese espacio cuando ellos tomaban el tren en ese lugar, pero los niños, la verdad es que nunca conocieron el ferrocarril y queríamos generar espacios en donde ellos conocieran la dinámica del ferrocarril, pero también que fueran sus espacios de ellos, que los usaran. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen izquierda un colectivo de niños y jóvenes, se formó una orquesta que se llamó Orquesta Escuela Tulancingo, donde ocupaban el museo y los espacios de los museos para tener sus clases de violín, y armaron su propia orquesta de cámara, ¿no? Y en el lado derecho ahí son las niñas y los jóvenes aficionados a las ciencias y a las matemáticas, que colaboramos con ellos para organizar el Museo de las Matemáticas, precisamente. Y así tuvimos como otros más colectivos. Avanzamos a la siguiente. Buscamos que el museo se vinculara con el entorno, así que el espacio se detonó tanto que la verdad es que la misma ciudadanía empezaba a participar por sí misma. Y nosotros como espacio, como museo, empezamos a generar diferentes vínculos para que el ciudadano disfrutara del espacio, pero también nos saliéramos del mismo espacio. Por ejemplo, ahí son parte de los prados donde corren los andadores, al fondo ven el cabús y proyectos de reforestación por parte de la comunidad, ¿no? Y en el lado derecho podemos ver precisamente, nosotros empezamos a generar lo que fue el Sendero de Todos los Santos, una festividad del Día de Muertos, en donde partíamos del Museo del Ferrocarril, transitábamos por todo el patrimonio ferroviario, es decir, caminábamos, había leyendas, había una caminata, procesión de catrines, y llegábamos al centro de la ciudad, ¿no? Entonces era una forma también de generar desde el Museo del Ferrocarril, generar dinamismo hacia el resto de la ciudad. Avanzamos a la siguiente. Entonces, todo esto, ¿a qué nos llevó a cerrar nuestro proyecto? El museo como un espacio que anima. Eso fue finalmente a lo que nosotros llegamos y definimos, ¿no? El museo, un espacio que anima, es un museo, es un espacio que, en el caso del ferrocarril, un sitio que te permite a la reminiscencia del pasado, pero también que te tiene vivo. Y bueno, ahí me atrevo a meter estas dos fotografías porque finalmente el espacio del ferrocarril como escenario siempre ha sido solicitado, y más aún en las últimas fechas, muestras gastronómicas, conciertos, etcétera, ¿no? Incluso el dinamismo del espacio hizo que personajes que se habían desentendido de Tulancingo, como el hijo del santo, volvieran a atravesar los espacios, porque saben perfectamente que el santo es nativo de Tulancingo, y en Tulancingo hay un enorme aprecio hacia la figura del santo, ¿no? Y incluso personajes de esa talla, nuevamente, o más bien, con el dinamismo que se dio, empezó a llamar también su atención, ¿no? Pasamos a la siguiente. Esto no es más que los ejemplos precisamente del museo como espacio que anima, ¿no? Colectivos de ciudadanos que de repente querían dar clases o participar, ocupar los espacios,
conciertos, etcétera. Y entonces el museo empezó a ser un espacio vivo, ¿no? Más allá de ser igual el museo, el espacio Zacate, también era un espacio en donde la gente podía participar y podía usarlo como ellos decidieran, ¿no? El espacio que anima, la siguiente. Ahí les muestro precisamente cómo nuestro lugar, nuestro sitio, que era nuestra sala de exposiciones temporales, le dio paso el año pasado y parte de este año al Museo de las Matemáticas, donde los jóvenes, un grupo de jóvenes, insisto, decidieron ocuparlo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Más muestra del espacio que anima es el dinamismo que se generó en el museo. El museo es muy pequeño y nosotros tenemos que limitar la entrada a esos espacios porque la sala no nos caben más de 5 o 6 personas y ya se aglomeró las salas, ¿no? Pero, insisto, es parte del dinamismo. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí disculpen la palabra resultados, me comí una letra. ¿Qué resultados tuvimos a 4 años de trabajar en este proyecto? Pues de 15,000 visitas al año que nosotros teníamos, logramos aumentar a 26,000 visitas en promedio en los años, ahí les puse 2010, la verdad es que 2017, 2018 y 2019. Sí, es decir, por lo menos en esos 3 años aumentamos casi el doble de visitas que teníamos al museo. ¿Sí? Y pasamos al siguiente. ¿Qué también nosotros buscamos? Nos centramos en la definición del visitante, pero también quisimos generar usuarios. Usamos esas dos categorías, el visitante y el usuario. Y entonces, aquí, por ejemplo, ven ustedes, ahí es un taller de lenguaje de señas. Son ciudadanos los que asisten al taller de lenguaje de señas. La tallerista es una persona, es una ciudadana que decidió generar un proyecto con las personas y esos precisamente son los usuarios que buscamos. De repente el museo era vivo por exposiciones, vivo por visitas, vivo por actividades artísticas, pero también era un espacio vivo por usuarios, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aumentamos nuestras colecciones, eso motivó que la gente donara, que la gente participara, aumentamos colecciones y la verdad, generamos expectativas e intereses por los espacios de los museos, ¿no? La gente estaba al tanto de las carteleras o la gente quería participar en las carteleras culturales, es decir, los programas culturales los hacíamos nosotros, pero también los hacíamos con nosotros. Y bueno, finalmente, pues este fue el proyecto, pasamos a la siguiente. Este fue el proyecto del Museo del Ferrocarril, así es como nosotros trabajamos en 4 años, un museo pequeñito de 5 salas, más una sala de exposiciones temporales, nuestro lobby de acceso y nuestros corredores precisamente alrededor del Museo del Ferrocarril. A grandes rasgos es lo que quería platicarles el día de hoy, porque insisto, hace 3 años les conté, hace 4 años prácticamente les conté sobre cómo arrancábamos el proyecto del corredor cultural y hoy a 4 años, aunque nada más me estoy enfocando en el Museo del Ferrocarril y no en el resto del patrimonio ferroviario, pero quería darles precisamente los resultados o platicar los resultados de nuestro proyecto después de 4 años. Ya no soy director de ahí, pero el proyecto es precisamente para eso, para que se dé continuidad a largo plazo. Pese a la pandemia hay esfuerzos de trabajo de manera digital. Esto es todo de mi parte y pues agradezco mucho su atención. Muchas gracias, José. Qué bonito trabajo se realizó en Tulancingo con la comunidad, la inclusión que se generó. Qué bonito, qué esfuerzo y qué trabajazo. Y pues en la red estás más que invitado y Gracias. Creo que aquí tienes a varios colegas con los cuales puedes platicar y pueden dialogar para encontrar más actividades para fortalecer sus museos, ¿no? En fin, justamente de eso se trata estos diálogos, ¿no? De que las experiencias que han tenido en diferentes comunidades tales se pueden aplicar en otros espacios con diferentes resultados tal vez, ¿no? Cada comunidad tiene su complejidad, ¿no? Pero bueno, me quedé fascinado, espero poder ir a visitar para allá cuando nos lo permita. Con gusto, están todos invitados. Muchas gracias, José. Nuestra compañera Javiera ya está de vuelta. Ya una disculpa ahí con las fallas técnicas. No te preocupes, es parte de esta nueva época. Yo ahorita tengo una marimba acá afuera en la casa y pues es parte de, ¿no? O sea, ni modo. Sí, pero ya estamos listos otra vez. Tú me dices. Perfecto. Adelante con tu presentación.
Muy bien. Voy a comenzar nuevamente con el video, en donde se va a dar una introducción de lo que es el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. No disponible. No me digas. Medios no disponibles. Si no se ve el video, pues ya empiezo con las diapositivas. Bueno, otra vez tuvimos falla con el video, nuevamente una disculpa, pero mejor voy a continuar con las diapositivas porque si no, no vamos a terminar. Perfecto. El Museo del Ferrocarril cuenta con 11 espacios útiles para diferentes expresiones artísticas y culturales, 2 salas permanentes, la Sala Express, la Sala de los Murales y 2 domos utilizados para exposiciones temporales, además de contar con una terraza menor, terraza mayor, zona de andenes y un auditorio para 50 personas aproximadamente, además de una explanada. La plantilla laboral con la que cuenta el Museo del Ferrocarril es de 18 personas y bueno, aquí puse una descripción ya que todo el personal que labora en el Museo del Ferrocarril es muy importante para que todas las actividades siempre salgan adelante y bueno, el equipo del museo siempre tendrá un lugar muy importante en esta administración. El modelo de trabajo que se ha venido siguiendo en el Museo del Ferrocarril es un modelo de trabajo de interculturalidad. Entonces, en el museo, en esta actual administración, siempre hemos tenido el tema de la inclusión como una pauta importantísima, generando todo tipo de actividades multiculturales sin tratar de salirnos de nuestro principal interés, que es el ferrocarril y la preservación, conservación y difusión del patrimonio ferroviario. De esta manera, logrando proyectar al museo como un organismo abierto y no solamente como un sitio de exhibición permanente donde nada más se permite, más bien donde no se permite tocar ni interactuar. Las experiencias museográficas tienen que ir cambiando y evolucionando para que podamos captar la atención de nuestros usuarios y visitantes, además de generar una captación de nuevos públicos al tener actividades de multiculturalidad. Me gustó mucho la presentación de Francisco de Tulancingo porque habla mucho de esta parte, de este modelo de gestión que también en el Museo del Ferrocarril compartimos y que hemos venido trabajando en esta administración, en donde a través de este modelo de multiculturalidad, pues hemos podido ampliar y generar nuevos públicos, además de tener pues mucha aceptación. Y bueno, aquí les hago este apunte que dice que al hablar de un modelo de interculturalidad me refiero a poder trabajar con una serie de temas y disciplinas en las cuales vamos a poder ver el ferrocarril y los temas que se desarrollan y se gestan alrededor del mismo. Un ejemplo de esto fue la exposición titulada Nómadas en un mundo de trampas. Bueno, trata el tema de la migración, que es un tema que es, pues más bien,
aleatorio al ferrocarril, ¿no? Porque sabemos que los migrantes siempre y todo este tema va de la mano con los ferrocarriles. Y bueno, en esta ocasión, esta exposición fue un trabajo que fue realizado en colaboración con el Museo de Aguascalientes, gracias al apoyo de la maestra Aida, y pues bueno, fue un trabajo muy bonito del autor Chava Ferrer. Aquí está la fotografía. Y bueno, además de eso, pues hay que tomar en cuenta que hablar de inclusión no nos genera solamente pensar en grupos de personas que son vulnerables, sino que desde nuestra parte como integrantes de un museo y en mi caso como gestora cultural, pues se tiene que hacer mucho hincapié en no ser un museo cerrado para generar una apertura para todos. Hablando de proyectos que surgen a través de la gestión y el modelo de trabajo de interculturalidad, puedo comentarles que del 2018 al 2020 surgieron 11 programas dentro de los cuales se ha estado trabajando, fusionando disciplinas y temáticas, en su mayoría donde se exalta la conservación y difusión del patrimonio ferroviario, y algunos otros temas como lo son la historia en general de nuestro estado y de las diferentes regiones del mismo, así como diferentes tradiciones y costumbres, todo esto siendo parte activa y formadora de nuestra cultura en general. Aquí tenemos otro pequeño video, voy a intentar ver si se puede desarrollar. Tampoco no lo quiso abrir, pero bueno, no importa, podemos explicarlo con las diapositivas que tenemos a continuación. Hablando de exposiciones en general de temática de preservación y difusión del patrimonio ferroviario, que es la principal actividad del Museo del Ferrocarril, dentro de la cual en este periodo de gestión se han llevado a cabo 27 exposiciones presenciales, dentro de las cuales las temáticas, además de llevar implícito siempre la exaltación del patrimonio, pues también ha buscado articularse con ser incluyentes de diferentes maneras. A continuación se mencionan algunas de las exposiciones que se han presentado, como Arte y Ferrocarril, El Eterno Femenino, Nómadas en un Mundo de Trampa, Los Trabajadores del Ferrocarril, y todos son temas que, a pesar de que abordan el tema del ferrocarril, pues también son inclusivos. Ahora vamos a hablar un poquito de los proyectos que surgen de las alianzas y vinculaciones con otros organismos que el Museo del Ferrocarril ha podido desarrollar. Se cuenta con un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y el programa Cuidado con el Tren, gracias al cual el museo ha podido establecer una participación activa y dinámica, atendiendo las necesidades de grupos de escuelas aledañas a las vías y cruces del ferrocarril en el estado y regiones cercanas, para hacer hincapié en los cuidados que se tienen que tener con los cruces y vías de trenes, y para que se pueda tener la posibilidad de conocer el museo y todas sus exhibiciones. Además de que todas estas escuelas han obtenido el subsidio del ingreso del museo, también el subsidio del traslado de los grupos y el regreso de los mismos, contando con un total de 59 escuelas atendidas y 3.674 personas, incluyendo escolares y adultos. También se realiza una colaboración interinstitucional con la empresa Kansas City Southern de México y su campaña de Alto Total, a través de la cual el museo ha tenido colaboración asistiendo a las campañas de concientización de accidentes en los cruces de vías y en la recolección de la limpieza de los patios de ferrocarriles. También hemos recibido al Cabús de Alto Total, ayudando a realizar la difusión e invitación de las escuelas para que vinieran a conocer y disfrutar del Cabús de una manera ordenada y segura. Se realizan también colaboraciones con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, principalmente con el área de jubilados de la sección 24, donde se da un continuo apoyo cuando se trata de complementar ayudas en trámites interinstitucionales o también en colaboraciones de asesorías para traslados de maquinaria, además de su participación activa en todos los eventos del museo y de algunos eventos en coordinación, como lo son el festejo del Día del Ferrocarrilero y el homenaje y acto cívico para Jesús García Corona. También se han tenido colaboraciones con el Museo Nacional de los Ferrocarriles, con las solicitudes de préstamos de obra que han sido de mucha relevancia e importancia para el Museo del Ferrocarril, como lo fue
la obra de La Rielera de la maestra Silvia H. y algunas otras solicitudes que se han realizado al CEDIF para recurrir a los diversos materiales y contenidos que puedan facilitarnos las investigaciones para complementar nuestras exposiciones. Y la colaboración de lograr ser extensiones que formen parte de programas del Museo Nacional de los Ferrocarriles y poder compartir contenidos, además de ser partícipe de los programas como lo fue en el caso del evento realizado por la huelga ferrocarrilera encabezada por Demetrio Vallejo y el Movimiento del 59, donde el museo participó activamente armando una mesa de lecturas y presentando el documental, así como realizando un conversatorio del mismo acto seguido, por mencionar algunos de los proyectos y colaboraciones. Les voy a platicar también rápidamente de la estructura financiera del Museo del Ferrocarril. En cuanto a su estructura financiera y operación en general, el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona maneja un subsidio estatal, el cual se ocupa para hacer el pago de servicios personales o del personal, hablando de sueldos y salarios, y el mismo subsidio estatal también se ocupa para gastos y servicios dentro de su programa operativo anual. Sin embargo, para las dimensiones e infraestructura del museo, el puro subsidio otorgado por el Estado es insuficiente para todo lo que se requiere, como lo son gastos de mantenimiento del inmueble, gastos de operación del mismo, gastos por programación de actividades culturales, gastos por montajes de exposiciones, por traslados de exposiciones, por mencionar algunos. Esto nos lleva a trabajar con ingenio para buscar actividades que nos permitan la generación de ingresos propios que se puedan ocupar en la misma operatividad y funcionamiento del museo, los cuales se generan a través de las siguientes actividades y rubros especiales que año con año son aprobados en la Ley de Ingresos del Periódico Oficial del Estado. Estos conceptos son boletaje de entrada, tomas de fotografía, eventos académicos, facilitaciones de espacios de consignación como la cafetería del museo, tienda de los recuerdos, visitas guiadas grupales, talleres y eventos especiales. Bueno, hablando un poquito de toda esta parte de la pandemia del COVID que a todos nos ha venido a afectar bastante, el Museo del Ferrocarril García Corona pues no fue una excepción, ya que a todos los estados nos pegó y al igual que varios organismos pues se vio afectado ante la situación sanitaria provocada por la pandemia, viéndonos forzados a mantener las puertas de este recinto cultural ferroviario cerradas a partir del 20 de marzo del presente año durante casi 6 meses, reincorporándonos en el mes de septiembre del 2020, lo que nos obligó a buscar alternativas mediante las cuales se pudiera seguir difundiendo el patrimonio ferroviario y llevarlo hasta los hogares del público. Todo esto nos generó el que tuviéramos que desarrollar una serie de protocolos para que pudiéramos tener pues las visitas próximas las visitas que se generaran próximamente, pues de una manera segura, ordenada, escalonada y eficiente con todos nuestros visitantes, por lo cual se hizo un trabajo de la realización de los protocolos y, bueno, además de eso, se generaron señaléticas de sana distancia dentro de estos protocolos, la toma de temperatura, los tapetes sanitizantes, y también se realizó el programa Estación en Casa. Este programa fue el resultado de precisamente buscar alternativas para poder seguir trabajando y llegando a todo el público ante una situación difícil como lo ha sido esta pandemia. Y bueno, la finalidad del programa es que a través de diferentes exposiciones con temáticas principalmente relacionadas con el ferrocarril y el patrimonio ferroviario, se pueda desarrollar cada una de las secciones de este sin limitar al programa para también poder presentar exposiciones históricas relacionadas con fechas cívicas importantes en México. Este programa de Estación en Casa se compone de 8 secciones que son ¿Sabías qué?, cápsulas históricas, datos curiosos, recomendaciones musicales, recomendaciones de libros, recomendaciones de películas, recomendaciones de cápsulas y documentales y talleres virtuales. Durante este tiempo de contingencia también nos enfrentamos a que se presentó el Día Internacional de los Museos y bueno, antes de pasar esta parte del Día Internacional de los Museos,
bueno, les comento que todas las secciones del programa están relacionadas directamente con la exposición que se encuentra en turno vigente y que pues bueno, al principio no fue fácil para nosotros realizar esto ni el desarrollo del programa en general porque no nos encontrábamos preparados para cambiar nuestra forma de trabajo y adaptarla y poder presentar de manera virtual. A la par, pues bueno, como les mencionaba, vino el Día Internacional de los Museos y bueno, se trabajó igual vía plataforma y redes sociales. Se contó con más de 30 actividades dentro de la programación del Día Internacional de los Museos. Estas actividades se desarrollaron durante 3 días continuos donde tuvimos conferencias, conciertos, talleres con el tema de la inclusión, la equidad y la igualdad. Y bueno, con base también en estos temas de equidad y género, aprovechamos la ocasión para programar actividades relacionadas a los movimientos de la comunidad LGTBI y destacamos la participación del maestro Carlos Alberto Franco Chávez, quien forma parte del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. En esta ocasión hicimos ahí una vinculación con el Instituto de las Mujeres y bueno, nos apoyaron con la ponencia del maestro. También comentar que se estuvieron manejando 3 plataformas virtuales, las propias del museo, además la plataforma de Contigo en la Distancia y las de las actividades del COVID. Y bueno, para el Día Internacional de los Museos en total se generaron 49 actividades con un total de 40.280 impactos. Estos impactos se sumaron de las plataformas con las que el museo cuenta y con sus redes sociales más populares. Además, también se continúa a la par del programa Estación en Casa, que comprende 8 secciones, las 8 secciones que se mencionaron, trasladando actividades y eventos a las plataformas de redes sociales para tener una oferta cultural activa, como lo fue el caso de los programas de Tren Ligero, que llevamos 2 meses transmitiéndolo y próximamente estaremos transmitiéndolos los domingos folclóricos sobre rieles, algunas actividades especiales como conciertos e inclusive incursionamos en realizar el primer campamento de verano virtual, pero bueno, no tuvo tanto éxito porque no pudimos, el tiempo para promocionarlo fue corto en lo que lo estructurábamos y todo. Y bueno, también se generaron una galería virtual para recorridos de nuestras exposiciones del programa Estación en Casa, y se estrenó con 2 de las exposiciones del mes patrio en septiembre, que fue Héroes Olvidados de la Independencia y el Segundo Imperio Mexicano. Aquí ustedes dirán, bueno, ¿y estos programas qué onda o cómo? Bueno, era de lo que iba a hablar precisamente con los videos. Son 11 programas, sí, 11 programas que se crea el Museo del Ferrocarril a partir de la gestión del 2018 al 2020, dentro de los cuales algunos de los títulos que les puedo mencionar son, bueno, Cuentacuentos, Vámonos, que es un programa infantil, Maridaje Literario, Conversando el Ferrocarril, que es un programa histórico. Tenemos también lo que viene siendo Tren Ligero, Poesía para el Alma, Vagón Rojo, Laboratorio Escénico. Bueno, son 11 programas. Voy a intentar volver a poner el video. Espero que se pueda ver. Permítanme tantito, por favor. No estaban en el escritorio, ¿verdad? Sí. Creo que los videos ha sido muy complicado, ¿no? Sí, ya estoy aquí casi
A ver, permíteme tantito, Rodrigo. Claro, claro. Voy a pasar primero el de... Voy a pasar primero el de... A ver, vamos a ver ahorita si logro transmitir esto. No, ¿verdad? El Museo del Ferrocarril Jesús García Corona queremos compartir el trabajo que se ha ido realizando a lo largo de 2 años, en donde se han creado diversas actividades multiculturales que han permitido la inclusión e igualdad de las temáticas y sectores que aborda. Nuestros programas permanentes y los temas que abordan son Vagón Rojo, teatro, café concierto, música clásica, noches de concierto, música de diversos géneros, conciertos especiales, conmemoración de días célebres, noche de guapango. Vámonos, cuentacuentos. No sé qué hice aquí con la pantalla. No te preocupes. Ya vamos un poco sobre tiempo. ¿Mandé? Ya vamos un poco sobre tiempo. Ok. Bueno, entonces, pues bueno, con eso yo estaría concluyendo ya mi presentación para que si alguien quiere hacer preguntas, ¿me escuchan? Sí. Se me fue la... Si te escuchamos, nada más hay que dejar de compartir la pantalla. Stop share. Eso. Ah, ya. Qué pena con las dificultades técnicas. Me da mucha pena que no hayan podido ver nada de lo que se preparó, pero bueno. No te preocupes, habrá otra ocasión para hacer estos encuentros. Entendemos, así está la cosa. Si a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le mete el sonido de camiones y de vendimia de la calle, ¿por qué a nosotros no nos va a pasar nada? Sí. Bueno, no pasa nada. No sé, tampoco ya no pude hablar de la parte de introducción del museo, pero como dices, ya habrá otra ocasión para poder hacerlo. Pues justo este experimento es para eso, para que nos empecemos a familiarizar, porque vamos a estar haciendo otros trabajos y habrá tiempo, no te preocupes. Nosotros también estamos aprendiendo a hacer esas transmisiones y no pasa nada. Voy a continuar a leer los saludos de las personas que nos mandaron en redes y algunos comentarios y terminaremos pronto. Saludos que siguen desde la transmisión. Fernando Guillermo nos manda saludos, Renata Villas Susán, Carlos Cepeda, Marilú Serrano, Ricardo Moguel, Aida Rangel, colega de Aguascalientes, le manda saludos a Alberto Paz, felicitaciones de María Elena Ramírez, le manda felicitaciones a Gabriela Serrano por su gestión y entusiasmo por sacar adelante la estación de Chapala. Comentario de Patricia Albores, felicidades a Gabriela y Alberto por su ponencia y por el esfuerzo de seguir produciendo actividades tan interesantes. Enrique Avilés, hace varios años le tocó registrar la estación de Chapala, que le dijeron que tiene un muelle para descargar la pesca y moverla al ferrocarril. Un comentario. Luego hay unos colegas nos escribieron de un colectivo de Tapachula, los invitamos a escribirnos por mensaje a la página de Facebook del museo para ver qué podemos hacer juntos, a ver si están haciendo un trabajo en alguna estación, vemos cómo podemos vincularnos. A José Francisco, María Elena le dice que muy interesante su presentación, y Rocío Ramírez felicita a todos los integrantes por acercarnos a nuestros ferrocarriles, excelente trabajo y reconocimiento para todos. Han sido los comentarios, no vieron tantas preguntas el día de hoy, pero bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo por participar en este encuentro y pues más bien, bueno, a mí en lo personal me encantaron las presentaciones y el trabajo que se ha realizado. Creo que es digno como de la diversidad que tenemos en este país, ¿no? O sea, desde Hidalgo, Jalisco, San Luis, Chihuahua, Mérida, o sea, hemos tenido una cantidad interesante de cómo se manejan las cosas, cómo la gestión cultural cambia dependiendo de nuestra región, y pues eso ha sido riquísimo para todos aquí en el centro y para los que nos han escuchado y visto. Si tienen un comentario, por favor, adelante. Yo quisiera decirle a la maestra Javiera que a lo mejor compartir las presentaciones, maestra, en
en una página de Facebook o algo para que las podamos ver todos. Claro que sí, con mucho gusto se las compartimos y bueno, ay, qué estrés esto, pero ni modo, así pasa. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, pues les doy muchas gracias. Seguiremos en contacto en este proyecto de la red. Los voy a estar molestando para que hagamos, pues para que colaboremos, compartamos experiencias y contenido cultural ferrocarrilero y demás cosas, pues por el bien de los usuarios, de los museos y de los espacios culturales, ¿no? Entonces, los voy a estar molestando. Y bueno, para terminar, le quiero dar muchísimas gracias al equipo del Centro Nacional, a Belén, a Alejandra, a José. Seguro me faltan muchos, pero bueno, ellos han estado 3 semanas de mañana y noche en estas transmisiones. Y pues bueno, o sea, como lo platicó Aida Rangel de Aguascalientes, pues los museos no son nada sin las personas en las que trabajan, ¿no? Entonces, desde todos los trabajadores del Museo Nacional, el Centro Nacional, el CEDIF, Conservación y todos los que han estado, en verdad estamos muy agradecidos, muy contentos, y pues hoy culminan las presentaciones de la 4ª reunión nacional. Mañana todavía tendremos a una colega, Gabriela Segarra de Perú, y a Mercedes Abonanza de Argentina, y después llegará la clausura del evento, pero bueno, la red de espacios y museos ferrocarrileros pronto tendrá red social y haremos trabajos en colectivo para mostrar el gran trabajo que hacen en toda la República. Entonces, pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos, adiós, gracias. Hasta luego. Concluimos. Muchas gracias y yo de verdad quiero reconocer el trabajo de todos. Ha sido maravilloso el Congreso. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Gabriela, José, Javiera, Alberto. Muchas gracias. Adiós. Nos despedimos de la transmisión. Buena tarde.